esta mañana que Él está aquí en el poder de su Espíritu Santo. Aleluya. Él está obrando. Él es un Dios que no se queda quieto. Aleluya. Él es un Dios que obra. Aleluya. Aleluya, una alabanza para el Señor en esta mañana. Una alabanza mejor para Dios en esta mañana. Gran saludo pues para todos los hermanos y los amigos en el nombre de Jesús. Hemos venido a adorar a un Dios vivo. Así es. Aleluya, un Dios que se mueve, aleluya. A un Dios que hace milagros extraordinarios. Vamos a orar, hermanos, presentando este culto en las manos del Señor, porque sabemos que todo lo que se pone en las manos de Dios, Dios lo prospera. Así es. Y este culto va a ser un culto prosperado. Aleluya. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, hemos venido, Dios, con un anhelo ardiente en nuestras vidas. Con un ardiente, Señor, en nuestros corazones. Con un anhelo ardiente en nuestras vidas, Dios, y es de alabarte, Jesús. He de bendecirte, Dios. He de darte gloria y honra y alabanzas, Padre bendito. Glorifícate, Señor, en esa mañana, Jesús. En medio de tu pueblo, Dios, en medio de tu iglesia, Padre bendito. Aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Él está aquí, hermano, en el poder de su Espíritu Santo. Aquí está el que caminó sobre las aguas. Aleluya. Y alguien en esta mañana puede ser tocado por Él. Aleluya. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, hasta el verso 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, hasta el verso 6. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo. Amén. Amén. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban entrando en el templo, le rogaba que le diese limosna. Entonces él estuvo atento, esperando de recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Gloria al nombre del Señor. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Biblia que al instante este hombre se levantó. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. El Dios de esta iglesia, aleluya, es un Dios vivo. Es un Dios extraordinario. Aleluya. Un Dios que hace milagros poderosos. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Cuando pronuncio su nombre, Él se muestra con poder.
muestra con poder. Oh, Nisi levanta bandera, el ejército del cielo de inmediato bajará, con caballos y carros de guerra, y los ojos y los ciegos se sanan en su nombre, a los presos se les grita libertad, a nosotros nos ha sido revelado ese nombre, Él es Jesús, Jesús, Jesús. Se muestra con poder, toma Nisi, levanta bandera, el ejército del cielo inmediato bajará, con caballos y carros de guerra, y los ojos de los ciegos se sanan en su nombre, a los presos se les grita libertad, a nosotros nos ha sido revelado ese nombre, ¿quién es Él? ¿Cuál es su nombre? Jesús, Jesús, Aleluya. Este es el nombre que tiene todo el poder. Aleluya. Para desde el cielo, Él azoraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo, y cuando Él oró, el fuego cayó, y todo el holocausto allí se consumió, y cuando Él oró, el fuego cayó, y todo el holocausto allí se consumió, pero que baje el fuego, y se encienda la llama, Se encienda la llama, con su poder. para que baje el fuego. Se encienda la llama Se encienda la llama. con su poder, Él lloraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo. Él azoraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara desde el cielo. y cuando él oró, el fuego cayó, Y todo el holocausto allí se consumió. y cuando él oró, El fuego cayó, y todo el holocausto allí se consumió. pero que baje el fuego. Se encienda la llama Se encienda la llama, con su pero que poder. baje el fuego. Que se encienda la llama Se encienda la llama, con su poder. no te dejaré, Si no me bendice, no te dejaré, aunque raye el alba. no te dejaré, Si no me bendice, no te dejaré. aunque raye el alba. Bendíceme, bendíceme, Bendíceme ahora. bendíceme, bendíceme, Bendíceme ahora. ahora, ahora, Bendíceme ahora. ahora, ahora, Bendíceme ahora. no te dejaré, Si no me bendice, no te dejaré, aunque raye el alba. no te dejaré, Si no me bendice, no te dejaré. aunque raye el alba. Bendíceme, bendíceme, Bendíceme ahora. bendíceme, bendíceme, Bendíceme ahora. ahora, ahora, Bendíceme ahora. ahora, ahora, Bendíceme ahora. ahora, 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 si tú quieres sentir el poder, de Dios manifestado, si tú quieres sentir el poder, de Dios manifestado, olvida de tus problemas, y de lo que está pasando, olvida de tus problemas, y de lo que está pasando, alábale con las manos, alábale con la boca, alábale con las manos, alábale con la boca, y verás como el poder, viene y te toca, y verás como el poder, viene y te toca, 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 y con las 7 vueltas, el muro se cayó, y con las 7 vueltas, el muro se cayó, el muro se cayó, el de Jericó
fiel, aleluya. Él ha sido fiel, aleluya. Oh, cuando hemos estado pasando por momentos difíciles, ahí hemos visto la mano de este Dios maravilloso. Aleluya, Él tiene todo el poder y la autoridad. Aleluya. El 31 de diciembre estábamos en la casa de mi mamá con mi esposa, mi mamá y unos amigos. Y había una muchacha que se puso a jugar con esa tabla trifiler y estaba endemoniada la muchacha. Y sus familiares fueron a la casa para que nosotros orásemos por ella. Esta muchacha se golpeaba en las paredes, se tiraba al piso. En una de esas había una joven o un niño, perdón, en una habitación y se fue corriendo y lo alzó en peso para tirarlo. Y fueron y la agarraron. Y la mamá asustada fue para la casa de mi mamá y fuimos a orar por ella. Gloria al nombre del Señor. Y cuando llegamos a la casa, había un brujo que la había acercado a ella y le había puesto sal alrededor. Y ese espíritu estaba más bravo y entramos nosotros, aleluya, a la casa. Y le preguntamos cómo te llama a la niña. Y ella nos dijo que se llamaba Satanás. Aleluya. Y hermano, y le invocamos nosotros el nombre que es sobre todo nombre. Le invocamos este nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Y ese espíritu tuvo que dejar a esa niña. Porque este nombre tiene poder. Aleluya. Fuerte ese aplauso para este Dios maravilloso. Hemos creído en un Dios vivo. Aleluya. En un Dios que hace milagros extraordinarios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Esta jovencita fue libre. Y al otro día pasó por donde estábamos, por la casa de mi mamá. Y yo le pregunté que si se acordaba de mí. Y me dijo que no. Es porque estaba totalmente poseída por ese espíritu. Pero el Dios maravilloso la hizo libre. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Este Dios tiene todo el poder. Tiene toda la autoridad. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Pueden, hermanos, sentarse gritando gloria a Dios. Yo lo dejo en la compañía de este hermano William y que el Señor nos siga bendiciendo. Una alabanza para Jesús. Una alabanza mejor para Dios. Aleluya. No se canse de alabar a este Dios maravilloso. Gloria al nombre de Jesús. Ese nombre tiene poder. Es que la Biblia dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, ¿qué? Vea, hermanos, nos salva de la muerte, de la condenación, de los problemas. Crea lo que dice la Biblia. En ese nombre hay poder. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Es que no hay otro nombre como el nombre de Él. Por eso el ángel le dijo a María: y le pondrán por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En el único nombre. Usted no le puede invocar absolutamente nada a nadie aparte del nombre de Jesús,
que pueda hacer los milagros que suceden en este nombre. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Él es suficiente, ¿verdad que sí, hermano? Él es suficiente. Aleluya. Él es suficiente. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hermano, vamos a tomar la ofrenda del pueblo del Señor en esta mañana. Vamos a invitar al hermano Alirio, a nuestro hermano Libardo, que nos ayuden tomando la ofrenda en esta mañana. Vamos a ofrendar, hermanos, de lo recibido de la mano de Dios. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ofrendar de lo recibido de la mano de nuestro Dios. Non mi imaginavo ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoravo ningún cosa como, pero a vos. Lo mi non tinha outro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Lo mi non tinha outro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. No mi non tinha outro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Señor, no me imaginavo ningún otro Dios, pero a vos. Amén. Así que somos nosotros los que le enseñamos a nuestros hijos en todas las áreas en lo que concierne al caminar con Dios y a la vida espiritual. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, quiero recordar a todos, también esta noche tendremos el culto evangelístico con Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Di mi alma tu rabai. Castro. Vamos a orar en favor de él. ¿Está aquí?
Ah, está arriba. Bueno, estaremos orando en su momento. Hermanos, quiero invitarles que estén de pie. Vamos a orar al Señor, que Dios nos bendiga con su palabra. Amén. Vamos a orar a Dios, que Dios nos bendiga con su palabra en esta mañana. Y vamos a orar por el señor Ramón, por su salud. Vamos a clamar a Dios por él. Amén. Pedirle a Dios que lo ayude, que tenga misericordia. Yo quiero invitarle para que oremos a Dios y que Dios nos hable en esta mañana. Tenemos con nosotros a nuestro hermano Aldemar Trujillo, así que vamos a decirle a Dios que Dios lo bendiga. Amén. Vamos a orar por el papá de nuestra hermana Gloria, por su salud. Vamos a pedirle a Dios que Dios le ayude de manera especial. Oremos a Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Padre bendito, Dios eterno, Padre de misericordia, de gracia, de bondad. Te ruego, Dios, que tú nos bendigas en esta mañana, Señor. Háblanos conforme a nuestra necesidad, Padre bendito. Señor, glorifícate, Dios. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, de tus hijos, de tu iglesia, Señor. Bendícenos con tu palabra, Dios eterno. Oh Señor, usa a nuestro hermano Aldemar, Dios eterno. Padre bendito, tú conoces de que tiene necesidad tu pueblo y tu iglesia, Señor. Yo te ruego, Dios, por las necesidades de tu pueblo. Mira a los enfermos, mira a los necesitados, mira a los angustiados, los afligidos, los que tienen necesidades, Dios. Te ruego, Padre bendito, por la salud del señor Ramón. Ayúdale, Padre Santo. Oh Dios eterno, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Oh Dios, el papá de nuestra hermana Gloria, bendícele, ayúdale, glorifícate. Señor, tú eres bueno y maravilloso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Nuestro hermano Aldemar con nosotros y que Dios nos hable en esta mañana. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El Señor Jesús les bendiga. Hermanos, permítanme saludar como saludo allá a la iglesia. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, y bueno, los niños creo que están fuera, pero siempre me gusta saludar a los niños. Los niños son una población muy especial dentro de la iglesia. Gloria al Señor Jesús. Y bueno, saludar a mi hermano William. Es una bendición, hermano William, poder estar aquí compartiendo con su querida familia y también con la preciosa iglesia aquí en este lugar de Aruba. Agradecerles desde luego el detalle que tuvieron de bienvenida para con mi familia, ese ramo de flores y bueno, eso. Gracias, hermanos, por todo esto. La verdad que nos hemos sentido muy bien. Creo que están muy bien representados ustedes aquí, hermanos, con esta familia pastoral. Gloria a Dios. Creo que Dios los ha bendecido. Aleluya. Entonces, bueno, saludar también a mi esposa, a mis hijos. Muy contento de verdad y muy agradecido con el Señor de poder estar aquí con ellos. Quisimos de pronto estar antes, pero yo le pedí al Señor que el día que viniera pudiera ser con mis hijos y mi esposa, y gracias a Dios porque Él me ha concedido ese deseo. Saludo también para las hermanas de la alabanza, los hermanos, para todos en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a aprovechar bien el tiempo, amén. Vamos a leer la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo escribiendo a los Efesios. Aleluya. Capítulo 6, un pasaje bien conocido. Gloria a Dios. Amén.
capítulo 6, versículo 10 en adelante vamos a tomar la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, aleluya, toda, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Aleluya, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya, amén. Dejemos hasta ahí. Demos alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse. Y bueno, el tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy lo he titulado La conquista continúa. Amén. ¿Cómo es? La conquista continúa. Gloria a Dios. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes hoy. Y espero que el Señor, como siempre lo ha hecho, me ayude para hablar de Él, para hablar de su palabra. Realmente yo estaba pensando una cosa diferente. Yo dije, me voy y no voy a predicar, me voy a descansar, porque trabajamos duro el fin de año y el comienzo de año, pensando en que la iglesia iba a estar sola un tiempo, pero el hermano William dijo, ¿cómo se va a desperdiciar esta? Entonces aquí estamos, porque de todas maneras yo dije, ay Señor, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Así que espero estar aquí en esta mañana para hacer la voluntad del que nos amó, del que nos lavó con su sangre preciosa. Aleluya al Señor. Entonces quiero decirles, hermanos, que la palabra conquistar también significa ganar o conseguir algo, generalmente, aleluya, con esfuerzo, habilidad y venciendo algunas dificultades. Y quiero tomar como ejemplo el caso de Josué. Josué fue un hombre llamado a conquistar la tierra prometida. Pudiéramos decir, bueno, pero si era la tierra que Dios había prometido a su pueblo, ¿por qué había que conquistarla? Porque a veces nosotros pensamos que las promesas de Dios son no más recibirlas y ya, pero resulta que las promesas de Dios se hacen patentes en nuestra vida cuando nosotros hacemos la parte que nos corresponde a nosotros. De lo contrario, ahí se quedarán. Dios había prometido a Abraham, más de 400 años antes, que le iba a dar esta tierra a su pueblo Israel. Allí habitaban unos pueblos que Dios hasta ese momento había considerado que no le habían dado motivo para sacarlos, para expulsarlos de esa tierra. Pero pasado este tiempo, dice la Biblia, que Dios miró que en todos estos años de oportunidad que Él les había dado para que dejaran de hacer el mal
y de adorar a dioses extraños y se convirtieran a Él, no habían aprovechado este tiempo, no habían aprovechado estas oportunidades. Entonces Dios, conociendo, porque Dios en su presencia o en su conocimiento anticipado conoce todas las cosas. No es que Dios lo hubiera determinado de esa manera, lo que pasa es que Dios les había dado oportunidad a ellos, pero ellos no habían querido. Entonces llegó el momento en que Dios sacó, después de muchos años y 400 años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, lo sacó por medio de Moisés, dice, con mano poderosa para guiarlos por el desierto hacia la tierra prometida. Y entonces duraron 40 años en el desierto, y durante esos 40 años los pueblos que estaban allí en la tierra de Canaán, al otro lado del Jordán, ellos estaban conociendo la fama de este Dios, del que ellos conocían, pero que se habían olvidado de Él y habían preferido servir a otros dioses que no eran dioses, pero escuchaban que este Dios venía trayendo este pueblo por el medio de este desierto, haciendo grandes prodigios, grandes proezas, grandes milagros, y iba llevando este pueblo hasta llevarlo a la tierra que Él les había prometido. Y dice la Biblia que cuando Moisés llegó al otro lado de la tierra, porque Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, dice la Biblia que la contempló de lejos. Y de aquellos más de 600,000, sin contar las mujeres y los niños que salieron de Egipto, dice la Biblia que solamente Josué y Caleb pisaron la tierra prometida. Esas generaciones que entraron con Josué a la tierra prometida para poseerla, fueron los hijos que fueron naciendo en el transitar por ese desierto. Y cuando llegaron allí, entonces dice la Biblia en Josué capítulo 1, que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Estaba Israel con el pueblo, ya habían cruzado el desierto y estaban parados o estaban acampados, porque era un pueblo numeroso, a orillas del río Jordán. Y Dios le dice a Josué: usted es el encargado, ahora tienes que cruzar este Jordán. Dios le dijo, debía de cruzar el Jordán, pero también le dijo cómo debía hacerlo. Gloria al Señor. Entonces, porque ahí estaba la tierra, pero había que conquistarla. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno quiere conquistar es tener en cuenta las directrices que da Dios a través de su palabra. Y Josué estuvo muy atento a esto. Y entonces, cuando se llegó el momento, yo me imagino cómo estarían los habitantes del pueblo de Jericó, ¿cierto? Que estaban al otro lado, mirando todo ese pueblo allá. Cuando miraron que los sacerdotes del pueblo tomaron el arca del pacto, que representaba para el pueblo de Israel la presencia de Dios, porque sin la presencia de Dios no es posible, ¿cierto?, hacer la voluntad de Él, porque
en esa arca reposaba la vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley y el maná, ¿cierto? Que caía del cielo. Entonces cuando ellos toman el arca y pisan la orilla del río, el río comenzó a abrirse. Oiga, hermano William, así como se abre la puerta allá del parqueadero, como dicen aquí, del garaje, y así como se abre, pisa el botoncito y Dios pisó el botón cuando los sacerdotes, con la presencia de él que estaba representada en el arca, pisaron la orilla del Jordán. El agua se comenzó a recoger. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que por esa fecha, por ese tiempo, las aguas del río Jordán aumentaban su caudal. Así que para esa época el río tenía aproximadamente 1,5 kilómetros de ancho. Pero dice también la palabra del Señor que el río se abrió a una anchura más o menos de 15 kilómetros. Y comenzó el pueblo a pasar y el río se hizo como una muralla a cada lado. Y el pueblo pasando. Y en el momento que los que retiraron el arca, porque ellos se quedaron ahí hasta que el pueblo pasó, entonces dice que cuando ellos retiraron el arca y sus pies de allí, el río Jordán se volvió a cerrar. Se volvió a cerrar y su caudal volvió a su normalidad. Y ya ellos estaban al otro lado. Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque cuando uno cree en las promesas de Dios, Dios cumple su palabra. Gloria a Dios. Han tratado de explicar científicamente todas estas cosas, pero los milagros no se pueden explicar científicamente. ¿Por qué? Porque los milagros no ocurren de manera natural. Los milagros son sobrenaturales. Los milagros alteran el orden de la naturaleza y el único que hace eso es Dios. El Dios al que sirvió Josué, el Dios que hizo estas promesas a Abraham, el Dios que ha hecho promesas también a esta iglesia, el Dios que nos tiene aquí en este camino, sirviéndole a Él, también reposando en unas promesas gloriosas que Él ha hecho también a su iglesia. Porque ustedes, hermanos, pueden decir, pero ¿qué tiene que ver todo esto que pasó hace tanto tiempo con la iglesia hoy? Bueno, quizás hay una gran diferencia entre Israel y la iglesia, entre las promesas a Israel y las promesas a la iglesia. En eso hay diferencia. Pero el Dios que les cumplió las promesas a ellos es el mismo. El Dios que le prometió a Abraham que le iba a dar esa tierra que él estaba pisando a su pueblo, es el mismo que le prometió a esta iglesia que un día Él va a venir por segunda vez y que se la va a llevar de aquí, de esta tierra, para que esté con Él allá por la eternidad. Y nosotros estamos aquí en esta mañana adorándolo a Él y a la expectativa, porque hemos creído y reposamos en esas promesas de Dios, porque sabemos que el que ha prometido es fiel y verdadero. Alabanzas a su nombre. Alabanzas a su nombre. Aleluya al Señor. Entonces, hermanos, Dios les entregó esa tierra. No fue fácil. Si usted se lee el libro de Josué, se va a dar cuenta. Y hasta usted va a decir, pero uy, terrible. Pero ese era otro tiempo. Esa era otra dispensación. Esa era otra forma. Era así que se hacían las cosas en este tiempo, pero la Biblia dice que ahora nosotros tenemos una ¿qué?
una guerra también, ¿cierto? Eso dice la palabra, ¿cierto? Dice que tenemos una lucha. Ellos tuvieron que luchar para entrar a esa tierra, no fue fácil, pero Dios estaba con ellos cumpliendo su promesa. Hoy dice que la lucha que nosotros tenemos no es contra carne ni sangre. Por eso ya nosotros venimos al culto, ya nosotros somos militantes del ejército de Dios, pero ya no andamos con una espada literal, ¿cierto? Aquí el apóstol Pablo dice que debemos de ponernos toda la armadura. Y él está tomando esa ilustración de una vestidura literal que usaba el ejército romano para ilustrar la vestidura espiritual que nosotros debemos llevar puestas para poder conquistar, ¿cierto? Porque aunque nosotros reposamos en unas promesas de Dios, también tenemos nuestras propias luchas. Cada día tenemos que enfrentar enemigos gigantes, encontramos barreras, murallas en el camino, pero creo que si estamos aquí es porque el que derribó las murallas de Jericó, el que abrió el río Jordán, el que entregó a los enemigos en manos del pueblo de Israel, va adelante también de esta iglesia, de cada uno de nosotros, abriendo camino. ¿Y sabe por qué? Porque Él ha prometido llevarnos al cielo, a la gloria eterna, y aquí solamente estamos de paso. Y cuando nosotros confiamos en Él y creemos en su palabra, nadie ni nada nos podrá detener, como dijo el Señor a Josué: nadie te podrá hacer frente. Muchos lo intentaron, pero no pudieron. Con nosotros también. ¿Y saben cuál es el secreto? Permanecer firmes y fieles a la palabra de Dios. Dios les prometió a ellos la tierra de Canaán, la tierra que fluía leche y miel. Cuando ellos cruzaron el Jordán, eso fue más o menos en el día 10 del primer mes de Nisan. Era el día en que se escogía el cordero pascual para examinarlo, para mirarlo. Y la Pascua se celebraba el día 14. Entonces, el día 14, ellos comieron la Pascua, porque era ya una práctica, una parte de los rituales de ellos. Y dice también la palabra del Señor que ese día, o sea, el día siguiente, el día 15, comieron del fruto de la tierra de Canaán. Y dice la palabra de Dios que entonces cesó el maná, ese pan que descendía del cielo cada día para alimentarlos por el desierto. Cuando ellos llegaron allí a la tierra que Dios les había prometido, entonces dejó de caer ya ese pan. Era como la preocupación de ellos, hermanos. Nosotros aquí en esta tierra, a pesar de que lo tenemos a Él y confiamos en Él, hay momentos, ¿cierto?, en los que nos preocupamos, aunque Él dijo: no os afanéis, no os preocupéis, porque habéis de comer, porque habéis de vestir por el día de mañana. Pero sin embargo, humanamente es cierto que nosotros a veces pensamos: oiga, estamos acabando de desayunar y estamos pensando: oiga, ¿y el almuerzo cómo irá a ser? Y la cena, y mañana ¿qué iremos a desayunar? Se nos olvida, ¿cierto? Porque somos así. Pero, hermanos, cuando nosotros lleguemos allá, ya dejaremos de preocuparnos por todo esto. Entonces, por eso Pablo dice que nosotros tenemos una lucha. Estábamos escuchando lo que decía el hermano, con unos enemigos que son invencibles. Sabe que el mundo está agitado y el mundo está buscando soluciones, que las necesita urgentes, porque hay una cantidad de fenómenos que están aconteciendo y están amenazando a la población mundial, y hay que buscar alguna solución. Pero el problema es que la solución que el mundo está buscando, la están buscando
apoyados en sus propias habilidades, en sus propias capacidades. Pero el Señor le dijo a Josué, le dijo, bueno, no se le olvide que esto que va a pasar no va a ser por tus habilidades ni por tu mano, sino porque yo lo haré. Aleluya al Señor. Pero nosotros estamos confiados en Él, porque sabemos que Él lo va a hacer. Y en la medida que el mundo busca soluciones, van estrechando a la iglesia. Y cada día se dan cuenta que hay algo que les está estorbando, porque nosotros seguimos siendo fundamentalistas, seguimos creyendo y obedeciendo los principios bíblicos, permaneciendo en ellos, y esto se ha convertido como en un estorbo, como en una piedra en el zapato para la sociedad del mundo, y están mirando a ver cómo pueden sacar esa piedra de ahí que les está estorbando, porque se necesita tener una sola religión en el mundo. Pero ¿cómo van a hacer con nosotros? Si nosotros, cierto, que entendimos la palabra, que solamente a Él adoraremos y solamente a Él serviremos, cierto, no serviremos a nadie más, porque hemos entendido que solamente Él es digno de toda la honra, de toda la gloria y de toda la alabanza. Así que están pensando a ver cómo nos pueden envolver en todas sus estrategias, y ahí es donde el apóstol dice, debemos de tener toda la armadura. Pero es toda la armadura de Dios puesta para que los dardos del enemigo no hagan blanco en nosotros, porque dice la Biblia que todas estas cosas se escribieron para que nosotros miremos y reflexionemos. Muy triste, ¿cierto?, que más de 600,000 personas, algunos se atreven a decir que como 1,000,000 o algo más, solamente 2, los mayores de 20 años no entraron. Solamente 2 de esas generaciones entraron a la tierra prometida. ¿Saben, hermanos, cuántos hermanos nuestros han dado la espalda a la palabra del Señor? Son muchos los que han experimentado, los que han visto esto que nosotros hemos visto, esta gloria que es única, que es incomparable. Entonces yo creo que no de por demás, el Señor hoy por medio de su palabra nos está diciendo que si nosotros sentimos que estamos firmes, debemos de tener cuidado. Y gracias a Dios, porque Él siempre, en cada culto, en cada dominical, Él nos está hablando, porque Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Puede ser que alguien que ya haya traspasado la línea, que ya haya traspasado el límite, pero hoy Él está hablando quizás fuera de tiempo. Tal vez alguien pudiera decir, si Dios me lo hubiera dicho antes. Dios lo dijo antes. Lo que pasa es que uno muchas veces no entiende cuando Él está hablando, pero Dios hace muchas cosas, y en esta mañana Él nos está hablando. Cuando Josué estaba allí para conquistar a Jericó, dice que vio un varón con una espada desenvainada. Y entonces él le preguntó, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y él le dijo, aleluya. Él le dijo, no, yo soy nomás de los príncipes del ejército del cielo. Alabanzas a Dios. Había una manifestación celestial allí en forma de hombre para darle instrucciones a Josué cómo era que él tenía que hacer las cosas. O sea, como que no hubiera sido suficiente todo lo que ya se le había dicho antes. Hermanos, Dios tiene cuidado. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Dios sabe cuál es la necesidad que hay aquí en esta mañana en cada uno de nosotros. Yo estaba pensando y me dice, cuando yo dije, de todas maneras,
hay que llevar algo por ahí en la reserva. Pero no pude con eso, no pude con eso. Y el día que me senté aquí el jueves, el Señor me dio esto. Y no lo pude resistir. No, ahí sentado yo dije, Señor, y luché, dije, Señor, pero es que yo traigo esto, por si algo. Pero no, fue esto y fue esto. Y creo que lo que estoy hablando en esta mañana, lo he recibido de arriba. Porque Él es el que conoce. Él es el que escudriña la mente y el corazón. Y si Dios no fluye a través de quienes Él ha llamado para que prediquen su palabra y le hable a su pueblo, entonces a través de quién va a fluir Dios. Hay una fuente inagotable, aleluya, de palabra de vida que fluye desde arriba y que es pronunciada a través de quienes estamos puestos para predicarle la palabra a la iglesia. Gloria al Señor. Hay unas palabras que dijo el apóstol Pedro en el capítulo, en la segunda carta, gloria a Dios. Él dice que él dice, sin embargo, nosotros esperamos según sus promesas. Vamos a mirarlo. Segunda carta del apóstol Pedro. Alabanzas al Señor. Bueno, tengo acá un problema con estas gafas que sí. No me quito el tapabocas, se empañan. Gloria a Dios. Dice la palabra en el capítulo 3. El versículo 13. Bueno, ese capítulo nos habla de todo esto, pero dice, pero nosotros esperamos según, oiga, ¿según qué? Según sus promesas. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Quién dijo eso? Lo dijo el apóstol Pedro, ¿cierto? Él lo estaba creyendo. Él dice, nosotros esperamos según sus promesas. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y él dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él, oiga, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Sabe por qué? Porque los cielos que hay y la tierra que hay, ellos pasarán. Y Juan también nos dice en Apocalipsis, él dice, aquí Pedro lo está anunciando porque él lo está creyendo esa promesa, pero a Juan se le permitió ir más allá. Juan dice que él vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, tenemos que enfrentar muchas cosas. Ataques del enemigo. No es fácil enfrentar a un enemigo que es invisible, ¿cierto? Pero gracias que al que nos va guiando, Él sí lo puede ver. Él sabe dónde está. Él sabe cuándo nos va a atacar. Él conoce sus maquinaciones y por eso Él nos habla por medio de su palabra y nos dice que nosotros sencillamente, ¿qué es lo que debemos de hacer? Tomar toda la armadura. Es decir, estar bien equipados, dice, para cuando venga el día malo. Porque todos en algún momento tenemos un día malo, pero en ese día, si nosotros tenemos la armadura de Dios, vamos a poder resistir. Amén. ¿Por qué? Porque la conquista sigue. Gloria a Dios. Yo estaba mirando todos los triunfos, los logros que Dios les ha dado a ustedes aquí. Y yo creo que estoy de acuerdo que ustedes admiren a este varón y a su familia.
Pero estoy más de acuerdo todavía que ustedes admiren al Dios al que Él le sirve. Porque cuando Él tal vez ni sabía qué hacer, Dios ya sabía qué iba a pasar, porque con Dios las cosas no son por coincidencia. Entonces Dios les ha dado a ustedes aquí la bendición de conquistar muchas cosas que tal vez en otro tiempo estuvieron lejos. Algunos hermanos, yo los escuchaba diciéndome, esto hace 20 años, esto hace tanto, pero esto es hoy. Y nosotros también podemos decir hace tantos años, pero hoy, porque la conquista sigue a nivel general de la iglesia, a nivel personal, a nivel familiar. Hay muchas cosas todavía por conquistar. Esto está bueno, pero lo que está adelante es mejor, porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas y permanecen firmes. Así que en esta mañana no podemos estar tranquilos solamente con esto. Hay que seguir avanzando adelante, porque hay mucho todavía por conquistar. Gloria al Señor. Hay cosas aquí que seguirán todavía, bendito el nombre de Jesús, pero hay que hacerlo, ¿cómo? Con la armadura de Dios y atendiendo siempre a la palabra de Dios. Dice la Biblia que cuando los moabitas que habitaban también allí en la tierra se dieron cuenta que el pueblo iba, entonces ellos se disfrazaron y fueron a hablar con Josué y le dijeron, no, nosotros venimos de lejos. Y llevaban unos panes mohosos y unos odres con vino roto y zapatos viejos, y se vistieron así de esa forma. Y él les dijo, ¿ustedes no será que habitan? Dijo, no, venimos de muy lejos. Y dice que hicieron una alianza. Y después de que hicieron esa alianza, eso ya no se podía quebrantar. Y dice que como a los 3 días ellos se dieron cuenta que los habían engañado, pero ya no había que hacer. Entonces los llamaron y dice que la congregación se levantó contra los líderes del pueblo y entre ellos Josué. Pero dice la Biblia que Josué hizo eso, dice, y no consultó a Jehová. Cuando uno no consulta a Dios, corre el riesgo de equivocarse. Pero cuando uno le consulta a Dios, Dios da respuesta, porque el Dios al que nosotros le servimos es Dios que oye, es Dios que ve, es Dios que entiende, es Dios que sabe todo. Así que, hermanos, yo les digo en esta mañana en el nombre de Jesús, hay mucho todavía por hacer, porque esto es hasta el día que el Señor Jesucristo levante esta iglesia, ¿cierto? Hasta ese momento se dejará de predicar este evangelio. Hasta ese momento dejarán de llegar personas con la posibilidad de ser salvos, pero hasta entonces hay que seguirlo haciendo, y hay que seguirlo haciendo con la armadura de Dios puesta, creyendo en sus promesas y siendo fieles a su palabra. A nivel de congregación, a nivel personal, hay muchas bendiciones. Tal vez usted pueda decir, como digo, Dios me ha bendecido mucho, pero yo creo que es más lo que Dios tiene las bendiciones que Dios tiene para darme que las que me ha dado, porque con Dios es así. Usted necesita una familia bendecida. Bueno, aquí está el que puede bendecir su familia más de lo que la ha bendecido. Usted necesita una vida más bendecida. Aquí está el que puede bendecir más su vida de lo que la ha bendecido. ¿Será que sí? Claro que sí, porque Él nos llamó para eso. Amén. Entonces, hermanos, yo quiero invitarles en el nombre de Jesús a que sigamos reposando en sus promesas. El mundo está agitado, y les voy a decir una cosa, se va a agitar más, pero nosotros vamos a estar tranquilos en Él, porque no vamos a necesitar que nos saquen ni que nos quiten. Él nos tomará y Él nos llevará en cumplimiento a lo que nos ha prometido. Pero mientras estemos aquí, tenemos mucho adelante para conquistar, y lo vamos a lograr en el nombre de Jesús con la armadura de Dios puesta. Amén. Entonces yo quiero que usted se coloque de pie en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios.
Yo no sé, quizás usted haya alguien que tenga algún impedimento, algo que le está, como dice, perturbando adelante, pero vamos a creerle a Dios en esta mañana. Él está con nosotros. Amén. Él está aquí. Vamos a creer esta palabra. Vamos a apropiarnos de esta palabra, porque Él nos ha llamado, porque Él nos ha guiado hasta aquí, porque Él es poderoso para hacerlo, y nada, si nosotros confiamos en Él, nos podrá detener de llegar al lugar que Él nos ha prometido. Aleluya. Señor Jesús, levante sus manos, levante su corazón a Dios en esta mañana. La conquista no ha terminado, pero Él sigue con nosotros. Los triunfos que hemos logrado, las victorias que hemos cosechado, no son nuestras. Es Él quien nos las ha dado y el que nos las seguirá dando. Es Él quien nos seguirá guiando. Aleluya, hacia aquella patria que Él nos ha prometido. No importa lo que venga, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Así que, iglesia, aquí en Aruba, vamos adelante, porque hay un Dios maravilloso que seguirá dándoles victoria, porque hay una iglesia que está invocando su nombre. Aleluya. Y que estamos creyendo y que estamos avanzando y que vamos hacia adelante. Hay un lugar precioso, hay una morada eterna allá en la misma presencia del Señor en aquel día, cuando lo veremos a Él tal como Él es. Aleluya, aleluya al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya a su nombre. Aleluya. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Y en el momento que la tempestad te quiera hundir, viene con toda autoridad y manda calma. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, por sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a Jesús con poder. Solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y ahí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a Jesús que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a Jesús que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. En el nombre de Jesús el himno de victoria, del otro lado canto. Él es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. Él es el que puede hacer el mar callar. En el momento que la tempestad te quiere hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. Él es el
caminar por entre las aguas del mar rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando estés frente al mar y no tengas que atravesar, llama a Jesús con poder, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a Jesús que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a Jesús que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Vas a comer a Él que el mar atravesó, y en el nombre de Jesús el himno de victoria. Del otro lado canto. Cuando estés frente al mar y no tengas que atravesar, llama a Jesús con poder, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y ahí tú vas a entonar el himno de victoria. Aleluya, aleluya. Alábelo en esta mañana, hermano, alábele. Oh, hay mucho por conquistar todavía. Oh, tenemos el mismo Dios que tuvo Josué. Qué bueno que en esta mañana puedas creerle, hermano. Hay mucho por conquistar en su nombre. Hay mucho por conquistar en su nombre. Alábelo, alábelo esta mañana, alábele. Hermano, todavía se puede conquistar ese muro, esa lucha, esa batalla, esa dificultad, esa crisis. El Dios que está con nosotros es el mismo que le abrió el camino a Josué, es el mismo que le abrió el camino a Moisés, es el mismo que guardó a Daniel, es el mismo que llevó a David desde las ovejas al palacio, es el que está contigo esta mañana. Qué bueno que entiendas que la conquista sigue, pero que Dios sigue con nosotros. Aleluya. Él todavía sigue con nosotros. Qué bueno que puedas creerle en esta mañana, que es el mismo, que no ha cambiado, que su poder es el mismo, que sus promesas son fieles y verdaderas. Alguien que lo crea, que le aplauda en esta mañana. Oh, hermano, apláudale esta mañana, con esa fe, con esa confianza, con esa seguridad, con esa convicción. Aleluya. Él es el mismo, hermanos. Él es el mismo, aleluya. Él es el mismo, iglesia. Él es el mismo, hermanos. Alábelo esta mañana, alábelo, hermano. Dígale: Señor, tú eres el mismo y yo confío en ti. Tú me darás el Espíritu Santo, tú me ayudarás en el problema, tú me ayudarás en la dificultad, tú me ayudarás a pasar esta prueba, tú me ayudarás a pasar esta tentación, tú me ayudarás a pasar por estos momentos de desierto, Señor. Tú me ayudarás en mis metas y en mis propósitos. Aleluya, aleluya. Qué bueno tener a Dios con nosotros. Amén, hermanos. Amén. No era Josué, sino el Dios que estaba con Josué.
Y qué bueno que eso es así, hermano, porque pensaríamos los hombres que es por nosotros, es por el Dios que tenemos. Pero qué bueno que usted crea que ese mismo Dios que ha estado con los que han triunfado, está con nosotros hoy aquí, para ayudarnos en cualquiera sea la circunstancia. La conquista continúa, así que hay mucho por conquistar. Amén. Gloria al Señor. Hermano, vamos a orar por el niño de María Fernanda. Vamos a pedirle a Dios que sea bendiciéndole por Gianlucas Castro. Amén. Vamos a rogar a Dios que Dios bendiga a este pequeño, que Dios le guarde, que Dios le ayude. Amén. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Decirle a Fernanda que no olvide. Decirle a Fernanda que no olvide lo que la palabra de Dios dice. Amén. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuántos crecieron en el Evangelio aquí? ¿Cuántos? Levánteme la mano los que crecieron, ¿verdad? No nos olvidamos, no nos olvidamos. Qué bueno que los padres entiendan eso. Enséñenle a sus hijos a amar a Dios, a conocer a Dios, instrúyales en el camino. Eso nunca se va a olvidar. Nunca, hermanos, nunca. Qué bueno entenderlo, pero esa es nuestra responsabilidad. Esa es la responsabilidad de cada padre, de cada madre. Amén. El Señor le dijo a Moisés: Moisés, dígale a Israel que le enseñen a los niños cuando vayan por el camino, cuando se levanten, cuando estén en la mesa, cuando se vayan a acostar, enséñenles que solo hay un Dios y que a ese Dios hay que amarle con el alma, con el corazón, con la fuerza, con todo el entendimiento, hermano. Pero esa es nuestra responsabilidad. Amén. Y yo quiero decirle a Fernanda: Fernanda, esta es su responsabilidad. Enseñar a estos pequeños a amar a Dios, a conocer a Dios y a decirle a Dios que los guíe. Amén. Vamos a orar a Dios. Yo quiero invitarles, hermano, levanten sus manos. Quiero invitar a la hermana Rocío, si me ayuda a tener aquí a este pequeño, y vamos a orar a Dios en favor de él. Amén. Todavía se acuerda, ¿cierto? Pero ya crecieron los de ella. Vamos a orar a Dios, hermano. Vamos a decirle a Dios que bendiga a Gianlucas. Amén. Que lo guarde, que lo bendiga y que le dirija. Señor Jesús, Padre bendito, Dios eterno, tu favor, tu gracia, tu bendición, tu respaldo, tu poder, Señor, sea guardando este pequeño, guiándole, dirigiendo su vida, sus pasos. Dios, dale sabiduría a su madre para guiarle, para instruirle en el camino, Señor, para orientarle, para que ella pueda ser un ejemplo, Dios, para que en la vida de estos pequeños, Dios, ellos puedan conocerte, entenderte, amarte, buscarte. Oh Dios, te lo pido, Padre Santo. Oh Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús. Oh Dios eterno, tú eres nuestra ayuda, nuestro sustento, nuestra fuerza. Bendícele, Dios, bendice a Gianlucas, Señor. Guarda su vida, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios la bendiga y que Dios bendiga a este pequeño y que Dios les guarde grandemente. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar a Dios, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo y le da gracias a Dios? Señor Jesús, Dios eterno, Padre celestial, gracias. Gracias por este momento, Dios. Gracias por tu presencia, Señor.
Gracias por cada cántico, oh Dios. Gracias por la palabra, Señor. La conquista continúa, Dios. Oh Dios eterno, qué bueno poder decir como dijo Caleb: cuál era mi fuerza cuando era un joven, tal es mi fuerza hoy. Qué bueno, hermano, que podamos seguir con esa misma convicción. Pero para ello hay que revestirnos de esa armadura gloriosa, de esa armadura poderosa que Dios nos ha dado. Bendice la iglesia, Dios, guárdala, protégela, ayúdala, renuévala cada día. Fortalécenos, Señor, en nuestro andar, en nuestro vivir, en nuestro caminar, Dios eterno. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, digamos gloria a Dios. Con más vida, digámosle al Señor. Que Dios les bendiga a todos. Gloria al Señor. Hermanos, hay una buena noticia: que no hay almuerzos, que ya se acabaron todos. Así que los que hayan logrado, afortunados. Que Dios les bendiga a todos. Pero tranquilos, dentro de 8 días